Hola, buena tarde, docente. Mi nombre es Víctor Antonio Mendoza Santos y soy estudiante de la licenciatura en Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión expondré lo que es la actividad número 2 de la asignatura de fenómenos de transporte. Bien, un fluido está definido como una sustancia, la cual puede ser líquida o puede ser también un gas o puede ser una mezcla de ambas, en donde se le puede aplicar un esfuerzo constante sin importar qué tan pequeño sea este. Y este puede ser transportado a alta presión o al vacío. Bien, ¿cuáles son las características de los fluidos? Los fluidos dependen de la velocidad, la viscosidad, el diámetro de la tubería y de la densidad de los fluidos. También en fluidos no viscosos se desprecia lo que es la fricción interna entre las distintas partes del fluido. Bien, otro de ellos es que en flujos estacionarios la velocidad del fluido es un punto constante. También en fluidos incomprensibles la densidad del fluido permanece constante en el tiempo. Y por último, es un flujo irrotacional, que quiere decir que este no presenta ningún torbellino. Bien, un flujo laminar es cuando se desliza en capas, cuando el líquido se desliza en capas sin que se mezclen. Este presenta una trayectoria suave y ordenada y es unidireccional. Bien, también nos dice que las fuerzas viscosas son más fuertes que las de la inercia, por lo que las moléculas se mueven en líneas de corriente. También nos dice que en cada capa cada capa tiene una velocidad distinta que la capa móvil y la capa fija. Bien, las características del flujo laminar son que dependen de la velocidad, de la viscosidad, del diámetro y de la densidad de los fluidos. 2. La velocidad media del aire debe ser de 0.45 metros sobre segundo. 3. La trayectoria de las partículas no cambia de velocidad ni de destino. 4. El gradiente de velocidad es más bajo que la fuerza de inercia. Y por último, vemos que las moléculas se desplazan con poca energía. Ejemplo de ellos es un chorro de agua que sale por una llave, la cual lleva una presión y una temperatura y una velocidad constante, en donde el flujo del líquido se ve en capas. En este ejemplo podemos apreciar que al salir el agua del tubo, esta puede verse como congelada, pero no, sino es el flujo que lleva por la temperatura, la presión y la velocidad. Bien, un flujo turbulento se conoce como el movimiento de un fluido o en el movimiento de un fluido que se da de forma caótica, en donde las partículas se mueven en forma desordenada y la trayectoria de dichas partículas forman pequeños remolinos. ¿Cuáles son las características del flujo turbulento? Las partículas del flujo turbulento es que no se mueven siguiendo trayectorias definidas. La acción de la viscosidad es despreciable. Las partículas del fluido poseen energía de rotación y se mueven de forma errática. Las partículas chocan unas con otras y al entrar las partículas del fluido a diferentes velocidades, su momento lineal aumenta o disminuye y el de las partículas lo hace en forma contraria. Ejemplo de ellos es la caída de agua de un canal con una gran pendiente, en donde la trayectoria de las partículas se puede predecir hasta cierta escala y a partir de ella la trayectoria es impredecible. Ejemplo también de ellos pues es en este caso una cascada, ¿verdad? Hasta cierto punto el agua es unidireccional, lleva un solo sentido, pero cuando tiene una gran pendiente este flujo se rompe se rompe y es cuando ocurre este fluido turbulento. Bien, ¿qué es un modelo reológico? Bueno, este modelo reológico se dedica al estudio de la deformación y el fluir de la materia. Estudia la relación y la deformación en los materiales que son capaces de fluir.
y la cual crea ecuaciones para modelar el comportamiento de la viscosidad con respecto a la temperatura y a la presión constante. Bien, este modelo rheológico cuenta con varios modelos y aquí se presenta lo que es un cuadro comparativo. En primer caso tenemos el modelo de Bingham, que es ideal para dos parámetros o dos ecuaciones en donde las sustancias que se comportan con este modelo se denominan plásticas. Permanece rígido mientras el esfuerzo es menor. Para el modelo de Ostwald de Will, la ecuación es de dos parámetros, también es conocida como la ley de la potencia, se transforma en la ley de la viscosidad de Newton y nos menciona que si el valor de n es menor, el comportamiento cambiará por uno menor. El modelo de Eyring nos dice que también es un modelo para dos variables. Este se apoya en la teoría de la cinética de los líquidos y describe el comportamiento pseudoplástico para valores finitos. Tiene asíntota en la ley de la viscosidad de Newton. Otro de los modelos es el modelo de Ellis. Este consta de tres parámetros positivos. Si se toma para un valor mayor que la unidad, el modelo tiende hacia la ley de Newton para valores bajos. Y si posee una gran flexibilidad en caso como la ley de la cinética. Y el modelo de Rayner nos menciona que es para tres parámetros y estos son ajustables. Se utiliza en fluidos newtonianos y presenta valores bajos y también valores elevados. La ecuación de Euler propone desarrollar el equilibrio de los fluidos mediante un sistema de referencia arbitraria en el tiempo y el espacio. A partir de esta ecuación se puede medir lo que es el vector de posición, también el vector de aceleración y el vector de posición y velocidad, perdón. La ecuación de Euler es utilizada en la hidrodinámica y en la ingeniería, en el análisis de los fluidos con respecto a la presión que ejerce. Ecuación de Navier-Stokes. Estas son una serie de ecuaciones que definen o describen el movimiento tridimensional de sustancias fluidas viscosas, la cual consiste en una ecuación de continuidad y esta es dependiente del tiempo. Para la conservación de la masa existe una ecuación, tres ecuaciones para la conservación del momento y una ecuación para la conservación de la energía. Y esta última es dependiente totalmente del tiempo. Bien, la aplicación de Navier-Stokes es utilizada en la propagación de los oleajes, en donde detalla los procesos que involucran en la transformación del oleaje antes y durante de la ruptura. Y por último vemos lo que es la ecuación de Bernoulli. Esta es conocida como el principio de la conservación de la energía, la cual establece que la energía total de un sistema aislado permanece constante y en donde se pone una relación entre presión y velocidad es un flujo invisible e incomprensible. Y esta ecuación es utilizada en la aviación, en tuberías y en el flujo de fluidos en un tanque para determinar lo que es la velocidad, la incrementación de la cinética y la energía de presión. Bien, un fluido newtoniano está caracterizado por su viscosidad, ya que varía en respuesta a los cambios de temperatura y presión, y el cual adopta la forma del contenedor, y en donde a temperatura y presión constante, la viscosidad proporciona la relación entre el esfuerzo cortante que se genera en el fluido para resistir el flujo y la velocidad. ¿Cuáles son las características del flujo newtoniano? Este no tiene ninguna propiedad elástica. La viscosidad depende de la temperatura y la presión en que se encuentre. Cuando la temperatura aumenta en el flujo, esta disminuye su velocidad. También nos menciona que la viscosidad del líquido es inversamente proporcional al aumento. Y por último, el fluido newtoniano cumple con la ley de la viscosidad. Un ejemplo de ello son todos los alimentos
que son considerados como flujos ideales, como en este caso la leche y el agua. Y otro ejemplo de ellos es igual las disoluciones que son realizadas con azúcares, como las bebidas carbonatadas. Bien, los fluidos no newtonianos, bueno, es una sustancia de composición homogénea que sufre deformaciones de forma continua en el tiempo en el que se le aplica una tensión o una fuerza, sin importar la magnitud de la misma, y también es denominada una sustancia que no tiene forma propia y que adopta la del recipiente que lo contenga. ¿Cuáles son las características de los fluidos no newtonianos? Bueno, estos cambian su viscosidad de comportamiento de flujo cuando se encuentran bajo algún tipo de estrés. Tienen resistencia a fluir y bueno, en los líquidos tiene la capacidad de variar dependiendo de la tensión que se le aplique. No tiene un valor de viscosidad definido o constante. Y por último, la viscosidad de los fluidos no newtonianos depende totalmente del tiempo. Ejemplo de los fluidos newtonianos, bueno, uno de ellos es al meter una mermelada al refrigerador, esta tiene una consistencia líquida, pero al colocarla en el refrigerador, con el cambio de temperatura y de presión, esta se va a endurecer. Y otro ejemplo es la miel, contrario a la mermelada. Al estar en un contenedor tiende una consistencia dura, por lo que al aplicarle movimiento o mezclarlo, esta pierde esa dureza. Bien, la capa límite. La capa límite nos explica qué es lo que ocurre con un flujo cerca de la superficie. Y en fenómenos de transporte, la capa límite de un fluido es el área donde se realiza un movimiento perturbador por la presencia de un sólido con el que éste está en contacto el fluido. Dicha capa límite es la velocidad del fluido respecto a un sólido que está en movimiento. Puede ser laminar o puede ser turbulento. Y una aplicación de ellos es en la aerodinámica o en la aviación. Cuando el aire choca con el avión, bueno, se produce lo que es esta capa límite. Muchas gracias.